Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Yo como siempre súper emocionado de estar aquí con ustedes y especialmente con un tema que sé que a muchos les interesa y les genera curiosidad, la farándula turca. Hoy vamos a sumergirnos en el jugoso mundo de las celebridades de Turquía, específicamente en una pareja que, aunque parezca sencilla de tratar, está envuelta en misterio y rumores, Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Y la pregunta que vamos a intentar responder es, ¿son solo amigos, o hay algo más que una amistad entre ellos? ¿Existe una pareja secreta en la televisión turca? Prepárense para descubrirlo. Antes de empezar, quiero pedirles algo muy importante: si les gusta este tipo de contenido, si les interesa el chisme, los rumores y las noticias del mundo del entretenimiento turco, suscríbanse al canal. Es gratis, no les cuesta nada y me ayudan muchísimo a seguir trayendo contenido fresco y emocionante. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque prometo, siempre hay algo interesante que contar. Y ahora sí, vamos con el tema que nos convoca. Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria televisiva turca. El actor, conocido por su papel protagónico en la serie Emanet, donde interpreta a Yaman. Ella, actriz, famosa por su papel como Seher en la misma serie. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque la química entre Yaman y Seher en la pantalla era innegable. Los fans se volvieron locos, las redes sociales ardieron, y las especulaciones sobre una posible relación en la vida real no se hicieron esperar. ¿Por qué tanto interés? Bueno, la respuesta es multifacética y se entrelaza con la naturaleza misma de las telenovelas y el impacto de las estrellas en la vida de sus seguidores. Primero, la química en pantalla ***. Era de esas que te hacen creer en el amor verdadero. La forma en que se miraban, la sutileza de sus gestos, la intensidad de sus escenas, todo sugería una conexión especial. Y cuando los actores logran eso, el público se involucra, y mucho. Creemos en el amor, anhelamos el romance y las telenovelas, como Emanet, son una ventana a ese mundo idealizado. Los guionistas, directores y por supuesto los actores, trabajan con el objetivo de crear esa conexión emocional. Y Halil y Esla, sin duda, lograron su cometido. Las miradas cómplices, las caricias sutiles, las discusiones apasionadas, cada escena entre Yaman y Seher estaba cargada de una tensión palpable que atraía al espectador, que lo mantenía pegado a la pantalla. Esta química, por otro lado, no es algo que se pueda forzar. Requiere de una conexión, de una confianza y de una complicidad que a veces trasciende la ficción. Segundo, el morbo. Siempre nos gusta saber si lo que vemos en la pantalla es real, si el amor que vemos es genuino. Y con Halil y Esla, la pregunta era inevitable. El público a menudo proyecta sus propias fantasías y deseos en las relaciones de las celebridades. Queremos creer que el amor que vemos en la pantalla se extiende a la vida real. Y en el caso de Emanet, la conexión era tan fuerte que la línea entre la ficción y la realidad se difuminó. Los fans se preguntaban, ¿es real lo que vemos? ¿Hay amor fuera del set? Tercero, la conexión con la audiencia ***. Las redes sociales han cambiado la forma en que consumimos contenido y cómo interactuamos con las celebridades. Los fans se sienten más cerca de sus ídolos, tienen acceso a sus vidas privadas y pueden participar en la narrativa. En el caso de Halil y Esla, las redes sociales se convirtieron en el epicentro de la especulación. Cada publicación, cada like, cada comentario era analizado al milímetro. Las fotos juntos, los vídeos detrás de escena, las entrevistas, todo era material para alimentar la curiosidad y la especulación. Los fans crearon clubes de fans, analizaron cada detalle, cada gesto, buscando pistas que confirmaran sus teorías. Cuarto, el misterio y la ambigüedad ***. La falta de una confirmación oficial por parte de Halil y Esla solo alimentó la especulación. En el mundo del espectáculo, el misterio vende. La ambigüedad crea expectativa, genera interés. Y en este caso, la estrategia de mantenerse en la ambigüedad, aunque comprensible desde el punto de vista de la privacidad, avivó el fuego de la curiosidad. La gente se preguntaba por qué no confirman ni niegan. ¿Qué están escondiendo? ¿Hay algo más? Ahora vamos a analizar los hechos, lo que sabemos, y lo que podemos inferir de ellos. Durante el rodaje de Emanet, los rumores de romance fueron creciendo de manera exponencial.
Fotos, vídeos y comentarios en redes sociales alimentaban las sospechas. Se les veía juntos fuera del set, en eventos, compartiendo momentos que para muchos iban más allá de la amistad. Por ejemplo, fueron fotografiados juntos en cenas, en salidas con amigos, incluso en momentos casuales. Los fans analizaban cada detalle, la ropa que usaban, la forma en que se miraban, las sonrisas. ¿Coincidencia o señal de algo más? Y claro, los fans de la serie enloquecieron. Crearon clubes de fans dedicados a ellos, páginas y perfiles en redes sociales dedicadas a analizar cada uno de sus movimientos. Analizaban cada publicación en redes sociales, cada like, cada comentario. Era una verdadera investigación digna de Sherlock Holmes, pero con un toque de romanticismo y esperanza. Las fans crearon montajes, vídeos, fanfics y todo tipo de contenido para expresar su apoyo a la pareja y su deseo de verlos juntos en la vida real. Pero, ¿qué dicen ellos? Aquí es donde la cosa se pone un poco más complicada. Ni Alil ni Esla confirmaron ni desmintieron los rumores de manera rotunda. A menudo optaban por respuestas ambiguas, dejando la puerta abierta a la especulación. Comentarios como "somos muy buenos amigos" o "nos llevamos muy bien, hay mucha química entre nosotros" eran recurrentes, pero nunca un "sí, somos pareja". En una entrevista, por ejemplo, se les preguntó directamente sobre su relación. Alil respondió: "Esla es una gran compañera, una gran amiga. Tenemos una excelente química en la pantalla y fuera de ella". Esla, por su parte, añadió: "Nos apoyamos mutuamente, nos divertimos mucho trabajando juntos. La gente puede ver esa conexión, esa amistad". Estas respuestas, si bien positivas y elogiosas, no confirmaban ni negaban la posibilidad de una relación romántica. Dejaban entrever una conexión especial, una amistad sólida, pero sin revelar la verdadera naturaleza de su relación. Esto, por supuesto, solo avivaba el fuego de la curiosidad. ¿Por qué no confirmar o negar? ¿Qué estaban escondiendo? ¿Quizás querían proteger su privacidad? ¿O quizás simplemente preferían mantener el misterio para mantener el interés del público? La estrategia de mantenerse en la ambigüedad, aunque comprensible desde el punto de vista de la privacidad, alimentó la narrativa de la pareja secreta. Y es que en el mundo de las celebridades el misterio vende, el morbo vende y el rumor, en muchos casos, genera más atención que la confirmación. Las revistas y los medios de comunicación turcos, por supuesto, no se quedaron atrás en la cobertura de este tema. Publicaron artículos, fotos y análisis sobre la supuesta relación, alimentando aún más la especulación. ¿Qué más sabemos? Después de que Esla abandonara la serie Emanet, las especulaciones disminuyeron un poco, pero la llama de la esperanza para muchos fans todavía sigue encendida. Se dejaron de ver con tanta frecuencia en eventos públicos. Cada uno siguió su camino profesional, con nuevos proyectos y desafíos. Esto, para algunos, fue una señal de que la relación había terminado, que el romance había sido solo un producto de la química en pantalla y la intensa presión del rodaje. Para otros significó que la pareja, ahora, estaba resguardándose, protegiendo su relación del ojo público. La salida de Esla de Emanet marcó un punto de inflexión en la historia. La serie continuó con nuevos personajes, pero la chispa inicial, la magia entre Yaman y Seher, ya no era la misma. Este cambio inevitablemente afectó la percepción de la relación entre Alil y Esla. ¿Era su conexión solo un producto de la serie? Había algo más, algo que se desvaneció con la salida de Esla. En el mundo del espectáculo, es común que las parejas intenten mantener su relación en privado, sobre todo al inicio. Esto les permite disfrutar de su amor sin la presión constante de los medios y los fans. Y claro, también está la posibilidad de que simplemente no sean pareja y que toda la especulación haya sido producto de la imaginación de los fans y de la propia magia de la serie. La presión mediática en Turquía, y en otros países con una industria del entretenimiento fuerte, es enorme. Las celebridades están constantemente bajo el escrutinio público, y cualquier movimiento, cualquier gesto, cualquier palabra es analizado y juzgado. Por lo tanto, es comprensible que deseen proteger su privacidad y mantener su relación en secreto, al menos al principio. Sin embargo, también debemos considerar la posibilidad de que simplemente Alil y Esla sean buenos amigos. La química en pantalla no siempre se traduce en una relación romántica en la vida real. La amistad, la complicidad, el apoyo mutuo, todos estos elementos pueden generar una conexión especial que trascienda lo laboral.
Tal vez la química que vimos en Emanet fue producto de su talento, de su profesionalismo y de su conexión como amigos. Analizando todo esto, ¿qué podemos concluir? La verdad, no hay una respuesta definitiva. No podemos afirmar categóricamente que Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu hayan sido o sean pareja. No tenemos pruebas concretas que lo confirmen. Pero tampoco podemos negar que existió, o existe, una conexión especial entre ellos. La química en pantalla era innegable, la ambigüedad de sus respuestas alimentó los rumores y la pasión de los fans generó una narrativa que hasta el día de hoy sigue presente. Es probable que solo ellos sepan la verdad. Y quizás, y digo quizás, prefieran mantenerla en secreto. Quizás simplemente son muy buenos amigos, y la química en pantalla fue solo producto de su talento y profesionalismo. O quizás hay algo más, una historia de amor que prefieren proteger del mundo. Lo que sí podemos afirmar es que la historia de Halil y Esla es una de las más apasionantes y enigmáticas del mundo de la televisión turca. El tiempo, como siempre, es el mejor juez. Quizás en el futuro la verdad salga a la luz. Quizás con el tiempo decidan compartir su historia con el mundo. Pero por ahora el misterio permanece. Y es ese misterio, esa incertidumbre, lo que hace que la historia de Halil y Esla sea tan fascinante. Así que para responder a la pregunta inicial, ¿Halil y Esla, amigos o algo más? La respuesta, amigos míos, es depende de lo que ustedes quieran creer. El misterio sigue abierto y la pareja secreta, como lo llamamos en este vídeo, continúa generando especulaciones y fantasías. La imaginación de los fans, sin duda, seguirá alimentando la narrativa. Crearemos nuestros propios finales felices, nuestras propias versiones de la historia. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta exploración del mundo de Halil y Esla. Me divertí mucho haciéndolo, investigando, analizando y sobre todo, compartiendo con ustedes mi pasión por las series y las celebridades turcas. Me gustaría, para finalizar, agregar algunas reflexiones sobre la naturaleza del fandom y la forma en que interactuamos con las celebridades. Los fans a menudo se sienten conectados con sus ídolos, y eso es algo positivo. El fandom puede ser una fuente de alegría, de comunidad, de inspiración. Pero es importante recordar que las celebridades son personas, con sus propias vidas privadas, con sus propios deseos y necesidades. Y a veces la presión de los fans, la constante especulación, puede ser abrumadora. Por eso es importante respetar su privacidad y su derecho a mantener su vida personal fuera del ojo público. La historia de Halil y Esla, en ese sentido, es una lección sobre el equilibrio entre el interés y el respeto. Es una invitación a disfrutar del arte, a dejarnos llevar por la magia de las historias, pero sin traspasar los límites de la privacidad y sin caer en la obsesión. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Halil y Esla son amigos o algo más? Déjenme sus comentarios, quiero leerlos todos. Quiero saber qué piensan, qué opinan. Compartan sus teorías, sus argumentos, todo es bienvenido. ¿Cuál es su teoría? ¿Creen que hay un romance secreto, o simplemente una gran amistad? ¿Qué pistas han encontrado en redes sociales o en entrevistas? Y no se olviden de darle un like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con los fans de Emanet, con todos los que les interese el mundo de las celebridades turcas. Ayúdenme a crecer este canal. Y por supuesto, suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Prometo que siempre habrá algo interesante que contar. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.